noches, bienvenidos a Odisea. La discusión del impuesto a las ganancias, más allá de su dimensión tributaria, de lo que tiene que ver con el pago de impuestos, con las correcciones al mínimo no imponible, a las escalas, a cómo se va a financiar la disminución de recursos que va a tener el Estado a raíz de esta reforma, además de lo específicamente tributario, es una especie de gran plataforma para mirar ahora, a fin de año, el comportamiento de la política argentina en muchas de sus dimensiones. Algunos cambios que se están produciendo en el régimen político, en la preponderancia de algunos actores de la vida pública que marcan aparentemente un nuevo ciclo, un nuevo juego, distinto del que predominaba en los 12 años anteriores, sobre todo bajo el imperio de Néstor y Cristina Kirchner. En su momento, Cristina Kirchner, hará unos 5 años, en un acto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, contó una anécdota. Dijo, me vino a ver la nieta de José Espejo. Ustedes se preguntarán, dijo Cristina Kirchner, ¿quién es o quién era José Espejo? Bueno, es lógico que nadie lo conozca o nadie lo recuerde, porque era el secretario general de la CGT en tiempos del primer peronismo. ¿Y por qué nadie lo recuerda? Porque la gente sabe muy bien, dijo Cristina Kirchner, que el bienestar se lo debía a Perón y a Evita, no a las organizaciones sociales, en este caso a los sindicatos, que a través de la lucha generan determinadas conquistas para los trabajadores. Esta concepción del poder, por la cual el bienestar emana del líder y va directamente a la base sin ninguna intermediación de ninguna organización, dominó durante 12 años en la Argentina. La paradoja, ¿cuál es? Que una vez que se retira el peronismo del poder, una vez que ese líder no está, los distintos actores, llamémosle corporativos del peronismo, empiezan a recuperar poder desde la oposición. No es el único caso el de los sindicatos. Hay que mirar en este fin de año lo que pasa, por ejemplo, con las organizaciones sociales. Los piqueteros surgieron en la crisis de la convertibilidad. Tuvieron el primer pequeño salto hace 15 años, en la crisis final del gobierno de la Rúa, cuando hubo un corte en la Ruta 3 de piqueteros desconocidos, uno de ellos Luis Delía, y fue levantado ese corte con programas sociales que fue a entregar la entonces ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, hoy ministra de Seguridad. Desde aquel origen germinal de los piqueteros, fueron constituyendo organizaciones sociales que sirvieron al kirchnerismo como una especie de red clientelar que terminó organizándole actos desde el movimiento Evita a Cristina, a Máximo Kirchner, que por otra parte querían ir reemplazándolos de a poco a través de la cámpora. Fue necesario que se retire Cristina Kirchner del poder para que estos piqueteros den un salto que le está reconociendo Macri. Lo que no les reconoció el gobierno kirchnerista, que los tenía como parte de su aparato de poder, se los reconoce el gobierno de derecha. De hecho, en la Ley de Emergencia Social se crea un Consejo Económico de la Economía Popular por el cual los piqueteros van a regular la política de ingresos de los más pobres y además tienen el sueño, veremos si lo cumplen o no, de tener un PAMI de los pobres. Es decir, las organizaciones sociales administrarían, igual que los gordos, una gran obra social. Menciono el caso de los gordos porque hay una especie de malentendido histórico respecto de cómo las organizaciones del movimiento obrero peronista obtuvieron sus mayores cuotas de poder. Normalmente uno piensa, y parte de razón hay en eso, que lo obtuvieron en la época de Perón.
en los años 50. Sin embargo, el corazón del sistema económico del sindicalismo argentino, que es la administración del negocio de la salud, no lo obtuvieron en un gobierno democrático, mucho menos en un gobierno peronista. Lo obtuvieron de la dictadura de Onganía, cuando los gremios ligados entonces al dirigente de la UOM, Augusto Bandor, le arrancaron al gobierno de Onganía, a cambio de la paz social, las obras sociales. Y después al gobierno de Lanuse, el PAMI, para sacar de las obras sociales a los mayores consumidores de salud, a los que producen un mayor gasto, que son los ancianos. Algo parecido hay ahora. Frente a un gobierno con el que aparentemente no simpatizarían, un gobierno que la oposición se encarga de caracterizar como insensible socialmente, están consiguiendo cosas que jamás les hubiera dado ni les dio Cristina Kirchner. Hoy se cerró un acuerdo para disminuir el peso del impuesto a las ganancias sobre miles de trabajadores. Lo da Macri, el líder de derecha, y los gremios no se lo agradecen. Habría que recordar que a Cristina Kirchner no se animaban a mirarla siquiera a los ojos para pedir esta conquista que tuvieron hoy con el gobierno de Macri. Más aún, uno de esos gremialistas, Gerardo Martínez, del gremio de la construcción, la fue a ver a Cristina Kirchner una mañana y tímidamente se animó a balbucear: Cristina, esto de ganancias. Y Cristina, con su carácter habitual, lo interrumpió y le dijo: lo de ganancias ni lo sueñes. No les voy a bajar el impuesto a las ganancias para que los trabajadores que son la clase media salgan a comprar dólares para después gastárselos en Miami. Ni loca. Y Martínez bajó la vista. Hoy se produjo un acuerdo por el cual se eleva el mínimo no imponible de ganancias de 32.000 a 37.000 pesos. Eso significa que cantidad de gente va a dejar de aportar ese impuesto. Se aplican además otras escalas, se determinan exenciones para viáticos, exenciones para horas extras, que son las que más afectan a los gremios de transporte, que en medio de la negociación hicieron un paro, cosa que el gobierno admitió y siguió negociando. Se llega a un impuesto a las ganancias que implica, al cabo de todo el recorrido de la negociación, un cambio conceptual muy importante respecto del que había elaborado Alfonso Pratgay en un comienzo. El diseño de reforma al impuesto a las ganancias de Pratgay implicaba que iba a pagar más gente, menos contribución. Era más progresivo, pagaba mucho más el que tenía más altos ingresos y mucha gente se incorporaba a pagar poco, pero muchos contribuyentes. Esta reforma que se está negociando con la CGT y que mañana se va a negociar con las provincias, implica que menos gente va a pagar bastante más que lo que preveía el impuesto del ministro de Hacienda y Finanzas. Se negoció con los gremios, ahora se pasa a negociar con las provincias. Con los gremios se negoció la baja del impuesto. Con las provincias hay que negociar cuáles son los impuestos con los cuales se va a financiar este costo, que es de aproximadamente 8.000 millones de pesos. 4.000 los tendrán que pagar las provincias, 4.000 los tendrá que pagar la nación. O mejor dicho, resignan recursos para que se pueda hacer esta rebaja impositiva. Todavía no se sabe muy bien cuáles van a ser los impuestos que se van a aplicar. Solo se habla de uno, el impuesto al juego. En el centro de ese impuesto, Cristóbal López, al que no le gusta pagar impuestos, evadió 8.000 millones de pesos. Ahora pide que le cobren de esos 8.000, 3.000. A Macri le gustaría, porque dice que puede hacer muchas cosas con esos 3.000. Abad no lo deja porque sería un escándalo regalarle a Cristóbal López 5.000 millones de pesos. Bueno, en el centro de la escena vuelven a estar los dueños de las máquinas tragamonedas, los dueños de los bingos. Esto se va a empezar a discutir en el Senado y con los gobernadores mañana. Claro, hay una lógica de las provincias que es
tratar de pacificar la relación con el gobierno nacional, tratar de obtener gobernabilidad, porque suponen que el gobierno de Macri tiene todavía mucha tela para cortar y no tiene sentido plantearle una crisis. Más allá de eso, hay una discusión dentro del gobierno, y esa discusión interior al gobierno tiene como actores a los que negociaron esta reforma y a Pratgay. Probablemente a Pratgay le hubiera gustado más un veto a la ley que impuso la Cámara de Diputados, preservando los recursos fiscales, que son escasos. La cuestión fiscal es cada vez más inquietante en la Argentina, después esto lo va a desarrollar Nico Duhovne. El otro o la otra ala del gobierno dice, preferimos la paz social, preferimos ceder algo de recursos para que haya orden público, sobre todo alrededor de las fiestas. ¿Qué aprecia más el mercado de la política económica de Macri? ¿Aprecia más que ajuste las cuentas públicas o que garantice el orden social? Es una incógnita que en el gobierno no termina de resolverse, y es una incógnita compleja. Ahora pasa la ley a la discusión de las provincias, después tiene que pasar a diputados. Se va a tratar seguramente el jueves en diputados. A pesar de Massa, que ayer en su casa, en una reunión con parte del Gabinete Nacional, les dijo, yo necesitaría que se trate la semana que viene, no porque no esté en Buenos Aires, sino porque necesito 4 días de tele para explicar cómo di vuelta de un proyecto a otro y cómo vuelvo al centro después de haber estado con Kicillof y el kirchnerismo. ¿Cuál es la lógica de esta interna? La lógica de esta discusión del impuesto a las ganancias en el fondo es la discusión interna del peronismo. Massa necesita que Macri llegue deteriorado a las elecciones bonaerenses del año que viene. No es un negocio de todo el peronismo. Hay otros peronistas, sobre todo los gobernadores, que sabiendo que no tienen un conflicto inminente con Macri, porque muchos de ellos van a ganar sus provincias, prefieren negociar con él y sacarle recursos. Lo más interesante de esto, que entre esos peronistas están los kirchneristas. Fíjense esta secuencia. Kicillof hace el proyecto, un proyecto que le debería haber dado vergüenza haber hecho porque durante su gestión como ministro de Economía ni se animó a hablar de ganancias. Mientras el proyecto aprobado por Kicillof y Massa va al Senado, los senadores kirchneristas le reprochaban a Miguel Pichetto ser un colaboracionista del gobierno porque quería negociar con Macri. Pero curiosamente, entre esos senadores kirchneristas no estaba la senadora Lavado, Esther Lavado, de la provincia de Santa Cruz. Ella no firmó el proyecto de Kicillof. ¿Por qué no lo firmó? Porque en el momento en que se está discutiendo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, en la Casa de Gobierno, el ministro de Economía de la provincia de Santa Cruz firmaba con el resto de los ministros de Economía de las provincias un petitorio para que el Senado no trate el proyecto de Kicillof. Estamos hablando del gobierno de Alicia Kirchner, que es el gobierno de Cristina Kirchner. En el fondo es el gobierno de Kicillof, que por un lado hace el proyecto y por el otro lado dice no, que ese proyecto no se trate porque es una irresponsabilidad. Curiosamente, 2 días después, Alicia Kirchner, que tiene la provincia incendiada y le echa la culpa a Daniel Peralta, su antecesor, también kirchnerista, anunció que ahora sí podía pagar el aguinaldo que no iba a pagar. Quiere decir que Kicillof sirvió, no sé de qué, tampoco hay que ser maleducado, para que puedan muchos gobernadores sacarle más plata a Macri, entre otros, la tía Alicia. Massa ahora tiene que salir de la escena en la que entró, porque también lo usaron a él para poder sacarle fondos al gobierno, y volver al centro, descontaminarse de la vinculación con el kirchnerismo. Por eso publicó en las redes sociales una foto que tiene toda una controversia, que después nos va a explicar durante el Whisky Carola, en la cual se lo ve a Massa ayer presidiendo casi una reunión de gabinete de Macri en su casa. Es extraordinario que el impostor, una semana después, convoca a los ministros de Macri que van a la casa de Massa para permitirle sacarse una foto que lo saque de esa contaminación con el kirchnerismo que el mismo Macri había denunciado. Extraordinario
el criterio del gobierno para hacer política. Mientras intenta dañar a Macri con la política fiscal, Massa está en un problema, tiene que pactar con Vidal, porque los recursos de Massa están en la provincia de Buenos Aires. Y acaba de hacer un pacto con Vidal, que se va a sellar esta semana, probablemente pasado mañana en la legislatura bonaerense, por la cual Massa pasa con un nombre propio a ejercer la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, donde se reparten, escuche bien, Cámara de Diputados de la legislatura bonaerense, 3.800 millones de pesos por año. El diputado más insignificante se lleva aproximadamente 2 millones de pesos por año. Y hay algunos diputados muy significativos, como alguno de la Cámpora, que se hizo famoso por sus vinculaciones con la farándula, que se calcula se ha llevado más de 80 millones de pesos por año. Bueno, esa es la caja bonaerense que comparte Vidal con el Frente Renovador y también con los intendentes peronistas que reciben parte del presupuesto por vía de obra pública. Esto es lo que se va a discutir pasado mañana. Estos intendentes peronistas, junto con el kirchnerismo, tuvieron hoy una reunión muy importante en La Plata. Es una reunión decisiva para el año electoral que empieza a partir del verano. El peronismo de los intendentes que dejaron a Cristina con los dirigentes de Cristina hicieron una reunión en el peronismo bonaerense por la cual decidieron armar una comisión de acción política para organizar una interna, previendo que en el mes de agosto se van a enfrentar 2 dirigentes que están esperando tener un duelo desde hace tiempo que nunca se les dio, no se les pudo dar el año pasado. Daniel Scioli, representando a Cristina Kirchner, Florencio Randazzo, si es que se anima, representando a los intendentes peronistas. Eso significa, si se da, si ese curso de acción se concreta, que el gobierno no va a tener frente a sí el año que viene 3 peronismos, el de Cristina, el de los intendentes y el de Massa, sino solo 2. Significa que para Massa va a haber un peronismo muy dinámico dando una interna capaz de opacarlo a él. Y acá la gran incógnita. ¿Qué es lo que pasa con Massa, que le ganó a Cristina Kirchner en el 2013, hizo una gran carrera en el 2015 y no logra sumar a un solo dirigente más? El peronismo le sigue sospechando. Lo mira casi con la misma irritación con que lo mira Macri, que hoy no lo soporta, a pesar de que sus ministros vayan a su casa a que él presida una reunión de gabinete. Todavía no está clara la respuesta que va a dar el gobierno a esta estrategia electoral, donde el peronismo, el antiguo kirchnerismo, se reúne para dar una interna el año que viene. La única incógnita que se está discutiendo en la mesa de poder de Cambiemos es dónde estará Lelita Carrió. Vidal prefiere no tenerla en la provincia. Larreta preferiría tenerla como candidata en la capital. Contra Lustó. ¿En una interna de Cambiemos? No. En la última conversación que tuvo Macri con Martín Lustó, su embajador en Estados Unidos, le dijo: no te consideramos miembro de Cambiemos. Se lo dijo Macri a su embajador en Estados Unidos, otra rareza, porque tu bloque ha votado en contra del gobierno de Larreta sistemáticamente en la legislatura todo este año. Si querés competir con nosotros, será desde afuera de esta coalición. Última pregunta del año. ¿Qué es Cambiemos? ¿Es el PRO con un anexo? ¿Es una coalición donde se puede dar internas? Esto lo sabremos el año que viene, cuando se produzcan las grandes disputas que tienen que ver con el reparto de poder en las elecciones y en el armado de las listas.